Vemos en Nehemías. La mayoría de nosotros, si no todos nosotros, hemos escuchado de Nehemías. Ahora déjeme preguntar algo. ¿Quién no ha escuchado de Nehemías? ¿Sí han escuchado de Nehemías? Sí. Algunos dicen sí. Dice, un varón esforzado, un varón usado grandemente por Dios, como muchos varones, hombres, mujeres también usados por Dios. Tenían muchas cosas en común. Eran esforzados, eran valientes. En el caso de Nehemías, lo que más se habla es que tenía un liderazgo para servir al Señor. De hecho, cuando va a haber talleres de líderes, cuando va a haber un taller de liderazgo, de hecho, no sabía yo, pero aún en el mundo, en Estados Unidos, se dan muchos talleres y muchos líderes que he visto mundanos usan de ejemplo a Nehemías como un líder o un gran líder con una característica que todo líder debería seguir. Ahora, nosotros como cristianos, queramos o no, según Dios, somos líderes. Amén. ¿Sí me escuchó? Amén. Somos líderes en el hogar. Somos líderes para con la iglesia. Somos líderes para con la sociedad. Ahora, ¿qué es un líder? Porque tú vas a decir, no, yo no soy un líder porque yo no mando. Y a uno u otro más osado dirá, yo no mando ni en mi casa, ¿verdad? Dice alguno. Pero un líder o un correcto líder no es alguien que manda. Es alguien que guía, es alguien que dirige, sabe dirigir. Un líder es alguien que sabe llevar. Y nosotros, hermano, como cristianos debemos tener la capacidad de dirigir, de saber llevar, de hacer algo por Dios. Y hoy vamos a recordar un poco de este libro de Nehemías y cómo empieza. Todo empieza, hermano, en el servicio a Dios, de hecho, en lo que podemos hacer para Dios. Todo empieza en nuestro corazón. Amén. Vemos en Nehemías 1, lo primero que empezó con Nehemías fue en su corazón, a él ver la necesidad. Dice la Biblia, no pierda Nehemías, capítulo 1, versículo 1, nada más sígame, yo voy a leer. Dice 1:1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Note lo que dice el 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, dicen, note esto, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Vemos Nehemías, hermanos, haciendo una pregunta por su pueblo, el pueblo de Israel. Y la respuesta le sorprende, le dicen, el pueblo está mal, un pueblo destruido y obviamente, ¿verdad? Porque estaban esclavizados. De hecho, hermano, hay muchas cosas que nosotros no entendemos claramente, me incluyo, porque ya no existe. Muy pocas personas hoy en día entienden realmente lo que es la esclavitud, aunque lo decimos. Pero como ya no existe la esclavitud, pudiera decirse que hasta la banalizamos. Pero un esclavo, hermanos, era alguien que no tenía vida propia. No podía hacer nada sin que le dijeran. Un esclavo, el derecho que tenía era que su amo, si quería castigarle, le castigara. Cuando había la esclavitud no había justicia. La justicia era toda la que el amo o la que controlaba, o en este caso la nación, porque la esclavitud no solamente se trataba de una persona a otra, eran naciones enteras esclavizadas, que no comían si la nación que invadía lo permitía. ¿Sí? Ahora, esta nación, Israel, dice la Biblia que estaba destruida, estaba mal. Ahora, llegó a oído de Nehemías y su corazón se entristeció, lo vamos a ver ahorita. Ahora, el problema, hermanos, es que de alguna manera, y quiero que reflexionemos, cada vez que aprendemos algo, lo que tenemos que hacer es reflexionar. Porque de nada sirve aprender para un mero conocimiento si no estamos dispuestos o capaz o reflexionamos para que nuestra vida mejore. El mero conocimiento nos va a hacer inteligentes, mas no sabios. Hay muchas personas inteligentes que saben un montón, pero hay pocas personas sabias que toman decisiones verdaderamente correctas en su vida. ¿O no le ha pasado que ha visto personas inteligentes con vida destruida? Que saben un montón, que tienen un montón de conocimiento en muchas cosas y de todo casi sabe, pero cuando ve su vida, va de fracaso en fracaso y desastre. Porque tiene inteligencia, mas no tiene sabiduría, menos la sabiduría de Dios.
Ahora, la sabiduría la obtenemos cuando constantemente estamos reflexionando en lo que Dios dice. Ahora, dice a Nehemías que él vio la necesidad del pueblo. ¿Y sabe qué? Hoy en día, en nuestro pueblo, y vamos a hablar de Uruguay porque estamos en Uruguay, el pueblo que amamos, hay una necesidad gigantesca. El pueblo está destruido. Usted dirá, no, pero yo lo veo bien, pero espiritualmente está mal, hermanos. Es más, lo que deberíamos esperar de Uruguay, según lo que la Biblia dice, y yo no soy profeta, es el castigo de Dios, porque Dios castiga el pecado, y a lo mejor al rato lo vamos a ver. Hay una perversión total, hay una destrucción total en Uruguay, y yo no tengo que decírselo, usted lo sabe más que yo. De hecho, aquí es increíble la cantidad de suicidios que hay. ¿Por qué cree que hay suicidios? La cantidad de enfermedades mentales que hay. La gente no sabe qué hacer. Los niños cada vez son peor, su manera de pensar, su actuación, la apatía a Dios es terrible. De hecho, usted sale y es tan terrible que cada casa hay un problemón que nada más de enterarse usted dice, ¿cómo? Padres abusando de niños o de sus hijos. Aquí dirá, ¿dónde? Aquí, claro, aquí en Uruguay. El pueblo, hermano, hay una necesidad grandísima. Ahora, ¿qué quisiera Dios? Que muchos de nosotros estuviéramos cargados como Nehemías estuvo. Nehemías escuchó la condición del pueblo y Nehemías no aguantó, hermano. No podía dar de pies. Y hermano, le digo, todo empieza en nosotros, en nuestro corazón. La verdad, Dios no hace nada en nosotros porque tenemos, aunque somos cristianos, muchos de nosotros, un corazón apático para Dios. Ahora, del mundo se entiende, hermano. Alguien me dice que el mundo es bien difícil, y claro que es difícil, claro que es perverso. Y yo creo que a lo que desanima más a los líderes cristianos, pastores, y a lo que he visto aquí, no es la apatía del mundo, es la apatía del cristiano al ver todo lo que está aconteciendo, a ver cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, al ver un pueblo destruido y decimos amar Uruguay. ¿Y cuánto amamos Uruguay? Y no hacemos nada por Uruguay, o muy poco por Uruguay. Y la verdad, reflexione, ¿qué está haciendo por su pueblo? Hermano, necesitamos tener compasión como cristiano, no lástima. Porque lo confundimos. Lástima es qué lástima me da y no hacer nada. Ah, está mal. Ay, pobrecito, mira su vida. Cómo está destruido él y su familia. Y no hacemos nada. Eso es lástima. Y estamos llenos de gente que tiene lástima. Compasión es ver el mal de otros y querer hacer algo que nos duela. Porque lo amamos, porque son nuestros familiares, porque son nuestros vecinos, porque lo vemos a diario. Y le voy a decir algo, cuando pase eso en nuestro corazón, va a haber un avivamiento en este país, va a haber un avivamiento en esta iglesia, va a haber un avivamiento en Nueva Albesia, porque la gente va a querer hacer algo por el que está a su alrededor, que sabe que tiene una necesidad espiritual. Hermano, ¿cuánta gente usted conoce con vida destruida? ¿O no conoce a nadie con vida destruida? Mire, yo llegué aquí y casi todos los días sé de gente mal. O pregúntele a los niños cómo viven. Y ellos le van a contar todo lo terrible que está viendo en su casa. Es terrible. Pero ¿sabe qué? Lo pasamos por alto, porque ¿sabe qué pasa? Lo que pensamos es quién va a ayudar por nosotros, quién va a ver por nosotros, quién va a escuchar nuestro problema. Es que yo tengo problema, es que yo necesito ayuda, es que yo no tengo. ¿Y sabe qué dijo Nehemías? No soy yo. Se conmovió su corazón, hermanos. Y la verdad le digo, todo empieza aquí. Nehemías fue usado grandemente por Dios, por la actitud que él tenía en su corazón, por el dolor que sintió. Mire, de hecho dice el 4. Note esto. Dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, sí están ahí, ¿verdad? Dice, me senté y ¿qué dice? Hermano, no aguantó ver todo lo que estaba pasando en el pueblo. Dice, y lloró. Dice, e hice duelo por algunos días. Y luego ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice la Biblia que su dolor fue tan grande, hermano. Había una tristeza que invadía su corazón tan grande por todo lo que el pueblo, su sangre, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, todos estaban sufriendo. Él no podía estar feliz. Pero no nada más quedó ahí, hermano. Él tomó acción. ¿Cuál fue la primera acción que tomó? Que es la que nosotros debemos tomar, hermanos.
para que no sea nuestra fuerza, la primera acción que debemos tomar para hacer algo por alguien, o por una nación en este caso, o por un pueblo en este caso, o por un lugar en este caso, Nueva Helvecia podríamos decir, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios. Lo primero que hizo Nehemías, y más adelante vamos a ver que él tomó acción, pero la primera acción que él tomó fue ir a Dios, porque sabía que si alguien podía cambiar la condición del pueblo, era Dios. Ahora, hermanos, y digo, cuando él fue a Dios en serio. No fue de que oró un día, Dios salva a este pueblo. No fue de que Dios hace algo. Fue un hombre que se metió en serio con Dios, yo creo, rogándole por días completos, con ayuno, con una actitud de lloro, con una actitud de que Dios haz algo, necesito que hagas algo con urgencia. Ahora, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas por Nueva Helvecia? Que dijo, Señor, haz algo en Nueva Helvecia. Dios, está mal, estamos mal, hay peligro, haz algo con nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su familia, pero oró en serio? Derramando lágrimas, donde como Jacob, ¿verdad? Que luchó con él toda una noche y no le quería dejar porque él quería que Dios hiciera algo. Y Jacob dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendiga, bendíceme. Hermano, yo creo que Dios no ha hecho algo con este país porque no por el mundo, porque Él puede hacer algo, porque no hay cristianos verdaderamente comprometidos queriendo que Dios haga algo, rogándole, suplicándole a Él, viendo la necesidad que hay, hermanos. De hecho, no la vemos porque no queremos despojarnos. Estamos en un país, casi toda Latinoamérica, lo que estamos acostumbrados, otra vez déjame le digo, es que pueden hacer por nosotros. Muy pocos estamos acostumbrados a despojarnos nosotros de nuestro tiempo, del dinero que Dios nos da, de lo que tenemos para poder tomar acción. De hecho le digo, y yo sé que es difícil, de hecho le digo, estamos en Juan Lacase y la verdad estoy contento. Estamos enseñándole a dar y mire, la verdad estoy sorprendido. Le dije al hermano Mejita ayer, ¿sabe cuánto hemos recogido hasta ahorita? Casi 900 pesos. Y no se puede. Y al principio, hermano, tenía que recordarle, tenemos que dar, y no querían, porque estaban acostumbrados a que le dieran. Y yo le decía, no, tenemos que ser responsables, tenemos que amar a Dios, tenemos que dar. Y Dios da, hermanos. Pero la verdad es que muchos de nosotros en general estamos mal acostumbrados y no vemos la necesidad y no queremos hacer nada por nadie. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios va a cambiar Uruguay? ¿Y sabe qué es lo más fácil hacer? Lo que la mayoría de nosotros hacemos, incluso yo lo he hecho. Es que no se puede. Es que es un pueblo perverso. No, hombre, hermano, si usted supiera. Y claro, yo entiendo que es perverso. Le digo, tengo en la mente el día que fuimos con el pastor Sach, 5 horas, 6 horas. Y para mí los americanos están bien animados, pero para ver al pastor Sach ya casi cayéndose. Mire, fue impresionante para mí ese día, porque lo vi desanimado y lo vi animado. Ese hombre estaba desanimado, pero como decía, no, yo voy a seguir porque es de Dios y voy a hablar. Y nos manteníamos. Porque a pesar de ser difícil, él quería hacer algo para Dios. Pero nosotros a la primera decimos, es que no se puede. Es que usted no conoce la cultura de este país, es que es bien perverso, sí. Y de hecho le voy a ser sincero, a mí no me preocupa la actitud del mundo. A mí no me preocupa la actitud de la gente allá afuera, porque para mí es normal, porque no conocen a Dios. Y está bien, esa es su actitud. Tienen una actitud depravada, una actitud perversa. Para eso estamos aquí, para animarles a ellos y batallar con ellos. Pero lo que a mí me preocupa, hermano, es la apatía que hay con los cristianos. Para mí eso es más grande que cualquier otra cosa, hermano. Cristianos que hay que rogarles, que hay que... Bueno, vamos a seguir adelante, va, para que no me vean así. Tienen una cara de que cuando me baje me van a matar ahí. Pero no se crea. Pero hermano,
tenemos una actitud nosotros que tenemos que cambiar, porque Dios no va a hacer algo hasta que nosotros cambiemos nuestra actitud, una actitud de querer hacer algo, de que Dios pueda hacerle como Nehemías. Nehemías no se quedó quieto y lo vamos a ver después, pero lo primero que él hizo fue entregar su vida a Dios, diciendo: Dios, si va a pasar algo, va a ser por ti. Luego dice la Biblia que él empezó a orar, y vamos a ver la oración de Nehemías. Dice en el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál fue la oración? Dice: y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces Nehemías, antes de hacer cualquier otra cosa, oró. ¿Qué incluyó en su oración Nehemías, hermanos? Y esto es importante, cómo debemos orar a Dios. Lo primero que reconoció Nehemías es el poder de Dios. Le dijo: Dios, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible, y yo le agregaría un Dios todopoderoso, un Dios creador. Y mi hermano, cuando oramos, lo que tenemos que recordar, y lo podemos hablar, a veces es bueno recordar y hablar con Dios y recordarle lo grande que es Él, porque hermano, se nos olvida. Y usted me va a perdonar por lo que le voy a decir, pero yo creo que Dios puede cambiar esta nación, porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es todopoderoso. Y Nehemías, básicamente, al recordarlo, es lo que estaba diciendo: Dios, yo sé que tú puedes hacer algo con este pueblo, por destruido que esté, por afligido que esté, por mal que esté, porque sus muros están destruidos, porque sus puertas están destruidas, por más mal y afrenta, Dios, tú puedes hacer algo. ¿Sí me escuchó? Amén. Y cuando actuamos con esa actitud, podemos ver a Dios hacer algo. Mire, yo veo a Dios cada día hacer algo, y lo veo a Él porque no soy yo. Y estoy contento aquí en Juan Lacase. Claro, no le voy a decir que yo soy el superhombre, soy humano, me desanimo también, pero al ver a Dios que hace, mire, mi esposa y yo hemos visto un cambio en Juan Lacase. Y no le estoy diciendo que el pastor estaba mal, claro que no, porque es un siervo de Dios, estaba haciendo lo que le tocaba a él, y de hecho lo que está pasando es fruto de todo lo que él hizo. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, es un fruto de lo que él hizo. Pero es difícil, y llegamos nosotros, y de hecho le voy a decir algo, y eso es un secreto. Bueno, ya no va a ser tan secreto, ¿verdad? Porque está ahí. La primera vez que llegamos a Juan Lacase dijimos: ¿qué vamos a hacer? Mi esposa y yo nada más nos miramos, porque no, era terrible. Y lo que han ido, han visto. Porque es un batallar enorme, no sé ni cómo decirle, pero la actitud que había con los adolescentes, con los jovencitos, con los niños en el culto. Y mi esposa y yo llegamos a una conclusión: tenemos que orar por la gracia de Dios. Y más porque el pastor lo retenía, pero dijimos: cuando se vaya el pastor y quedemos nosotros, va a ser un... Pero ¿sabe qué? Hasta con más actitud tienen. Nos abrazan, están con nosotros, están más tranquilitos en el culto. Bueno, de repente se les sale, todavía batallamos. De repente hay cultos que están más mejor y hay cultos que no. Estamos averiguando el por qué. Que nos desanima, sí, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que Dios puede hacer algo, que no es de nosotros, que hay alguien que es más poderoso que aún que en ellos y que puede actuar en ellos, y es Dios. Amén. Porque la obra es de Dios. Estuvimos orando por esta iglesia y oramos, porque mire, yo entiendo que todo cambio es difícil, y en Panamá siempre dicen cada líder con su librito, todos somos diferentes, y cuando hay cambio la gente lo resiente siempre.
porque no son las mismas personas, porque los pensamientos no son igual, y a veces la gente lo toma para bien y a veces para mal. Y como no sabemos qué va a pasar, necesitamos la gracia de Dios, porque es de Dios. Y adivine que la obra siguió adelante, porque es de Dios. Amén. Porque no es mía, no es del pastor Andrés, el pastor ha hecho su parte, y para mí el pastor ama este lugar, es increíble todo lo que él está haciendo. De hecho, con Masa en estos días recordábamos cómo lo conocían, el buscador de niños, o cómo era, y hasta se me olvidó. ¿Usted se imagina lo que es hacer ruta caminando? Toda la ruta. Hermano, ese Dios es un hombre que ama a Dios, pero yo creo que él lo hacía también, porque más allá de sus debilidades, de sus fuerzas, él entendía que era de Dios, y que Dios podía hacer algo. Y yo creo con todo mi corazón que Dios puede hacer algo. Lo que necesitamos es convencerles a ustedes de que Dios puede hacer algo, pero va a hacer algo con ustedes y conmigo. De hecho, mire, le voy a ser honesto, Dios no va a hacer más con esta iglesia hasta que todos nosotros entendamos que Él puede y Él quiere hacer algo y que Él quiere usarle. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer con usted. Nehemías no sabía lo que Dios podía hacer con él, pero él entendía que Dios podía hacer algo y por eso fue a Dios. Amén. Por eso recordó su grandeza. Por eso Nehemías, otra cosa importante que hizo, dos cosas más, la vamos a ver rápido. Una, recordar la promesa de Dios. Si usted lee, y lo acabamos de leer, luego lo que Nehemías hizo es recordar no solamente su grandeza, sino lo que él había prometido. Dios siempre había prometido estar con Israel. Había prometido de que si ellos fallaban y se arrepentían, él iba a estar ahí. Y se lo voy a parafrasear, ahorita lo leímos hace rato. Y Nehemías le dijo: tú dijiste, Dios, que cuando el pueblo se arrepintiere, tú vas a estar ahí, tú le vas a ayudar. Hermano, a veces es bueno recordarnos y recordarle a Dios su promesa, aunque Él ya la sabe. Porque, hermano, hay muchas promesas de Dios para con nosotros que aún nosotros mismos olvidamos. Ahora, lo más importante que Nehemías hizo, hermano, que nosotros tenemos que hacer como cristianos, Nehemías reconoció que no era de él, Nehemías reconoció que era de Dios, Nehemías reconoció lo grande de Dios, Nehemías reconoció la promesa de Dios, pero Nehemías reconoció su condición y la del pueblo. Dice el versículo 6, la última parte dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, imagínate esta afirmación, dice sí, hablando con Dios: yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermano, no vamos a poder hacer nada hasta que reconozcamos nuestra condición de pecado. La iglesia tiene que ser santificada. Y qué bueno, mire, hablamos del amor de Dios y claro, Dios ama. Me encanta el amor de Dios por todo lo que Él hizo, y Él es amor. Hablamos de la bendición de Dios y claro, me encanta la bendición de Dios. Muchas iglesias hablan mucho de la bendición de Dios y qué bueno, porque yo creo que Dios bendice. Me ha escuchado todo el tiempo, Dios bendice, pero a la vez tenemos que hablar que debemos tener una separación del pecado. No, mire, y le digo, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos. El mundo no me preocupa escuchar tantas historias de cosas, de perversidades, de maldades, no me preocupa. Bueno, sí me preocupa, no me malentienda, ¿verdad? Pero hasta cierto punto es normal, porque están lejos de Dios, porque ignoran, porque van a tener su castigo, van a ser condenados, porque han decidido vivir así. Algunos no entienden y saben que hay algo mejor, pero lo que me preocupa es cuando el cristiano que ya sabe de Dios, que sabe lo que Él hizo, que le recibió, que es salvo, que viene según alabarle, adorarle, a glorificarle a Él, a agradarle a Él, vive una vida en pecado igual que el mundo o peor. Eso es lo preocupante, hermano. Después de saber lo que Dios es, después de saber lo que Él hace, después de saber cómo nos ama, después de saber cómo nos bendice. Porque claro que nos bendice. ¿Quién aquí pudiera decir que Dios no le ha bendecido? Después de saber todo eso, el problema es que practiquemos el pecado igual que el mundo. Y hermano, yo sé que no somos perfectos.
Es más, no le voy a pedir que se confiese, no le voy a pedir que le diga a otra persona. Lo único es que tenemos que reflexionar nosotros mismos, hermano. Yo reflexiono mucho, ¿cómo? Y si ya estamos así, dice Nehemías, él reconoció es de Dios y eso que está pasando probablemente es por el pecado del pueblo. Dios, perdónanos. ¿Y sabe qué denota esto? Una actitud de arrepentimiento. Y tenemos que hablarlo, hermanos, aunque nos duela, pero Dios no va a hacer algo en esta iglesia hasta que nosotros como cristianos tengamos una actitud de arrepentimiento. De hecho, el problema más grande para mí no es el pecado, aunque el pecado es un problema en sí mismo y todos pecamos uno más que otro. El problema más grande para mí es que muchos de nosotros, aunque sabemos que estamos mal, no nos queremos arrepentir. ¿Sí me escuchó? Y sabemos que estamos mal, pero con lo que más batallamos, y me incluyo yo, es en arrepentirnos y en tomar un cambio de vida. Miren, muchos tienen años luchando y todavía su vida sigue igual. ¿Saben por qué? Porque realmente no y yo sé que es difícil, no me malinterprete. Yo entiendo que la carne es débil, yo entiendo que nuestra naturaleza va por lo malo, pero muchos de nosotros nos falta tomar la decisión de Nehemías. Dios, he pecado. ¿Sabe cuántas veces yo he tenido que clamar a Dios? Dios, ayúdame, yo no puedo, te necesito. Mi carne quiere lo malo y se va por lo malo siempre. Y a veces hasta yo mismo me río y dicen, o sea, ¿qué te pasa? Porque no sé si a usted le pasa, pero a veces estamos batallando con nuestro pensamiento y está como, a veces me imagino como en las cómicas, ¿verdad? Que está el angelito de un lado y el demonio del otro lado. Y viene pensamiento malo y digo, no tengo que pensar en esto. Y viene un versículo de la Biblia y luego pensamiento malo y batallamos. Bueno, no sé si a mí es el único que me pasa. Si me pasa a mí únicamente, dígame, porque si no voy a tener que ir al psicólogo, ¿verdad? Porque... Pero ¿sabe quién va a ganar si es así? Lo que más alimentemos. En Panamá alguien me dijo, pastor, es que usted no sabe, la carne es débil. La Biblia dice que la carne es débil. Sí, la Biblia dice que la carne es débil. Pero también dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Le digo que decimos nada más lo que nos conviene. Y a veces nada más se me quedan viendo así como que, no, ya no le voy a ganar, pastor. Pues estudia y a lo mejor sí, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos un Dios que puede. Nehemías entendió que Dios podía. Pero mire, Nehemías entendió que había algo que iba a estorbar para que Dios hiciera algo en Israel, y era su pecado y el pecado del pueblo. Dice ahí la conclusión, vamos a terminar ahorita. Dios usó grandemente a Nehemías, pero todo empezó en su corazón, con una actitud humilde, con dependencia de Dios y confesión de pecados propios y del pueblo. Si algo va a pasar en nuestra vida, será cuando nos determinemos, entreguemos a Dios y dejemos el pecado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Ayúdanos a aprender un poco más de Nehemías. Las semanas que vienen vamos a ver acerca de su liderazgo, de la acción que tomó, cómo guió al pueblo y cómo tú lo usaste. Padre, se tiene que hablar, Padre. Yo sé que es difícil porque nos confronta, aún a tu servidor mismo, Dios, es confrontado, es retado a poder tener una vida limpia, una vida santa, una vida pura, a tener un buen testimonio y a poder ver más. Al final se trata de fe, Dios, de creer que tú puedes hacer algo. Ayúdanos, Dios, a ver a Nehemías y aprender o recordar de él. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y amén. Hermano, tienen unos 10 minutos más o menos para el receso. Pueden salir al receso.